Buenas tardes, estimado público. Los saludamos a nombre de la Unidad Funcional de Tutoría del Ministerio de Educación. Bienvenidos a este espacio de aprendizaje y crecimiento personal. Nos emociona una vez más tenerlos aquí, porque hoy día vamos a tratar un tema que consideramos fundamental para nuestro desarrollo personal y lo hemos denominado el poder de la conciencia emocional. Soy Iván Guaila Ruiz, psicólogo de la Estrategia de Educación Te Escucha, y en esta oportunidad me acompaña la colega Shirley Solórzano Panes, a quien le voy a solicitar, por favor, los saludos respectivos. Hola Iván, ¿qué tal? Muy buenas tardes con todo el público, los que ya se están conectando. Agradecemos mucho al Ministerio de Educación por este espacio que nos permite poder compartir ideas, poder aprender también, porque estamos en un mundo donde las emociones a menudo se pasan por alto o se reprimen. Y es muy importante reflexionar sobre cómo nos estamos sintiendo y también cómo nuestras emociones influyen en nuestro día a día. Queremos invitarlos a todos a participar activamente a través del chat, a través de sus comentarios, a compartir sus experiencias y sus opiniones. También es muy importante recordarles que se está colocando el registro de asistencia para que ustedes puedan, está en el comentario, para que ustedes puedan colocar su asistencia y encuentra fijado, ¿sí? Muy bien, muchas gracias, Iván. Continuamos. Bien, gracias Shirley. A continuación vamos a empezar señalando, refiriendo una definición de las muchas que existen, lógicamente, acerca de la conciencia emocional. ¿Qué podríamos entender como conciencia emocional? Lo vamos a poner en simple y directo. Podríamos decir que la conciencia emocional es la capacidad que todos tenemos de identificar nuestras emociones, pero no solamente nuestras emociones, sino también las emociones de los demás, personas con las cuales interactuamos en el cotidiano fluir de nuestra existencia, de nuestra vida, ¿no? Ya sea en el ámbito personal, ya sea en el ámbito familiar, ya sea en el ámbito laboral, etcétera, etcétera. Entonces, es muy importante, ¿no?, recordar esta breve definición, porque vamos a realizar un viaje imaginario hacia la conciencia emocional, ¿no? Y en ese viaje imaginario vamos a tratar de identificar y seguramente descubrir qué pasos, qué estrategias podríamos considerar para fortalecerla, porque reitero, todos tenemos esa capacidad de desarrollar nuestra conciencia emocional. Y en ese contexto, como lo estamos señalando, ¿no?, queremos preguntarle a nuestra querida colega Shirley, ¿qué pasos deberíamos tener en cuenta o presente en todo caso, ¿no?, para desarrollar y o fortalecer nuestra conciencia emocional? Adelante, Shirley. Claro que sí, Iván. Bueno, te comento, les cuento a todos que existen 3 pasos para poder desarrollar, para poder fortalecer la conciencia emocional, que es una competencia emocional también. Y el primero de ello tiene de nombre la toma de conciencia de las propias emociones. Y este primer paso es el punto de partida. Es muy importante porque esto nos va a permitir ser capaces de poder identificar, reconocer lo que uno está sintiendo. Y a veces, sinceramente, esto puede ser más difícil de lo que creemos, Iván. Claro, claro, Shirley, porque a veces estamos tan acelerados o estamos tan inmersos, imbuidos en nuestro propio devenir, nuestras actividades cotidianas, que estamos a veces, como dicen los chicos, en piloto automático, ¿no? Pero, ¿por qué es tan importante tomar conciencia de nuestras emociones? ¿Nos podrías aclarar o darnos una respuesta? Sí, mira, al ser el punto de partida y que este paso nos permite identificar y reconocer lo que nosotros estamos sintiendo, la importancia radica en que nuestras emociones influyen en nuestras decisiones y tomamos decisiones todos los días. O sea, quiere decir que todos los días sentimos diferentes cosas
en diferentes momentos, en nuestras relaciones y también estas van a influir en nuestro bienestar en general. Entonces, Iván, cuando nosotros somos conscientes de lo que estamos sintiendo, de eso que está ocurriendo en nosotros, de aquellas emociones, de cómo está nuestro cuerpo cuando sentimos, también podemos entender mucho mejor por qué actuamos de una manera u de otra en los diferentes contextos en los que nos desenvolvemos. Y esto nos va a poder permitir tomar mejores decisiones, decisiones más reflexionadas en nuestro día a día. Excelente, Shirley, porque justamente reflexionamos cotidianamente, como estábamos señalando, ¿no? Y si yo tengo algún interés particular, a lo mejor muy directo, me pregunto qué herramientas podría yo utilizar para poder fortalecer mi conciencia emocional o en todo caso optimizarla y promover permanentemente o continuamente su desarrollo, ¿no? Me venía a la mente un poco esta pregunta cuando estaba definiendo el primer paso que me parece súper interesante, que es reflexionar, ¿no? ¿Qué herramientas nos podrías tú señalar o referir que podríamos tener en cuenta? Sí, mira, cuando nosotros estamos en este proceso de poder reconocer nuestras emociones, de tomar conciencia de ello, una herramienta importante es reflexionar, es la autorreflexión, es reflexionar en lo que está pasando con nosotros. Es ese momento en el que nos preguntamos, ¿cómo me estoy sintiendo ahora? ¿Qué sensaciones físicas estoy experimentando en estos momentos a nivel corporal? ¿Y qué pensamientos me están abordando cuando me siento, por ejemplo, decepcionado respecto a una situación? ¿O qué pensamientos surgen en cualquier situación que se pueda presentar? Y un poco para poder seguir comprendiendo este primer paso, vamos a desarrollar un ejemplo muy sencillo. Vamos a imaginarnos a una persona llamada María que fue a una entrevista de trabajo y al salir de esta entrevista de trabajo salió con una sonrisa forzada. Había puesto ella todas sus esperanzas en este trabajo, pero en cuanto vio la expresión de quién estaba entrevistándola, supo que en realidad no la iban a elegir. Entonces, mientras ella caminaba hacia su casa, ¿no? Sentía un nudo en el estómago, una presión en el pecho, sus hombros se mostraron caídos, su respiración se mostró más pesada y esto se reflejaba en su ánimo. A ella, por dentro, le empezaron a dar algunas emociones, una mezcla de emociones, desde tristeza, desde la frustración, desde la desilusión, perdón, que también la invadía. Empezó a sentirse poco valorada, como si todo esfuerzo no hubiera valido la pena. En este caso, María, por ejemplo, las sensaciones físicas que ella estaba presentando era el nudo en la garganta, en el estómago, perdón, y una presión en el pecho. Pero también habían ciertos pensamientos como, por ejemplo, no sentirse valorada. Y en cuanto a las emociones, ella identificó la tristeza, la frustración y la desilusión. Entonces, esto es un ejemplo corto, Iván, al que te puedo comentar que nos permite ver, ¿no? Estas características de este primer paso. Qué interesante, Shirley. Mira, nos hacen una pregunta, ¿no? A través de los comentarios del chat. ¿Qué recomendaciones se podría brindar justamente para poder, en este primer paso, ¿no? Desarrollar este primer paso, ¿ya? Porque no hay que olvidar que están faltando otros pasitos, ¿no? De acuerdo a lo que nos ha señalado, ¿ya? Pero ahí nos están abordando una interrogante de qué recomendaciones en este contexto de este primer paso, ¿no? Podríamos brindar. Sí, mira,
Más adelante también hay un punto donde vamos a abordar algunas recomendaciones, pero respecto a esta pregunta, es muy importante que en este proceso de autorreflexión, si tú lograste identificar cómo te estás sintiendo, qué emociones estás teniendo y te es difícil poder expresarla, hay diferentes herramientas. Por ejemplo, podemos usar como un proceso también la expresión de las emociones a través de recursos como la escritura. O sea, podrías tener un diario, eh, un cuaderno sencillo, que tú lo puedas denominar diario, donde tú puedas colocar ahí o describir, por ejemplo, qué emociones estás sintiendo, en qué momento te está pasando esto. Esto te va a permitir poder expresar desde la escritura, por ejemplo, eso que te está pasando. Esto es un proceso. Cada persona tiene su propio proceso y sus propias formas para poder expresar lo que siente. Algunos, por ejemplo, les es un poco más fácil, por ejemplo, usar las artes como el dibujo, la pintura, la música, pero es un proceso, ¿sí? Mientras tú vas entrenándote, vas identificando eso que te está pasando, eso que estás sintiendo, va a ser mucho más fácil en este proceso poder expresarlo de manera verbal. Muy bien. Perfecto, perfecto. Muy ilustrativo. Entonces, el primer paso nos has reiterado, nos has Ujú. enfatizado, que es la reflexión, ¿no es cierto? Pero viene un segundo paso, ¿correcto? Y me queda claro que el primer paso implica identificar, ¿no? ¿Qué es lo que siento? ¿No? Y todavía no estoy en el nivel poquito de avanzar para responderme por qué siento, entre comillas, lo que siento, ¿no? Entonces, bueno, dinos cuál sería el segundo paso, estimada Shirley. Sí, el segundo paso está relacionado al poderle darle nombre a las emociones. Y aquí es muy importante poder ampliar nuestro vocabulario emocional. Muchas veces cuando a nosotros nos preguntan cómo te sientes, claro, suele haber una respuesta coloquial del me siento bien o me siento mal, pero realmente, ¿cómo te estás sintiendo? Y en realidad hay una gran variedad de emociones, desde la alegría, la tristeza, la ira, el miedo, la sorpresa, la frustración y una diversidad de emociones que uno puede estar sintiendo. Y la pregunta anterior iba en el sentido de qué recomendaciones podrían darnos para que me resulte más sencillo expresar mis emociones. Adicional a esto, es muy importante entender realmente, ¿le estoy dando nombre a estas emociones que estoy sintiendo? ¿Estoy identificando estas emociones que estoy sintiendo? Y, por ejemplo, recordando el caso de María, ella identificó que se sentía triste, se sentía frustrada, se sentía desilusionada. Y, por ejemplo, en ella la tristeza podría ir de la mano porque se había preparado tanto para esta entrevista y al no quedar, generó esta emoción. Y el tema de la frustración, podríamos imaginarnos que ella, a pesar de haber cumplido con el perfil, había mucha competitividad y eso hizo dudar de ella. Por lo tanto, se pudo haber sentido frustrada y haber de repente también pensamientos ahí desde la experiencia que ella tiene, ¿no? Y hizo dudar de ella. Entonces, las emociones es poder identificarlas, darles un nombre, sí, pero estas emociones surgen ¿por qué? De acuerdo a este contexto, ¿por qué se está presentando? ¿A qué responde esta emoción? Y es evaluar el contexto, evaluar la situación en todas sus dimensiones. Ese sería el segundo paso, Iván. Perfecto, yo creo que encaja muy bien con el primer paso. Primero reflexiono, trato Ujú. de identificar por qué siento alegría, por qué siento tristeza, siento decepción, probablemente hasta frustración, o me invade la cólera, la ira. Va a depender la gama en la cual se puedan presentar, la gama de emociones, ¿no? Y sus derivados, vamos a decirlo así, ¿no? Partiendo de las emociones primarias, como que todos conocemos. Ahora,
Recuerdo que nos dijiste que eran 3 pasos. Entonces ya nos has hablado del primer paso, que es la reflexión. Nos has comentado casi hace unos segundos el segundo paso, que sería denominar o darle un nombre a lo que estamos sintiendo, es decir, a la emoción que nos está embargando, ¿no? O nos está abordando. ¿Y cuál sería ese tercer paso? Luego de que reflexiono, denomino o le pongo un nombre, ¿cuál sería, estimada Shirley? Y cuando estamos en este proceso de entender qué nos está pasando, qué estamos sintiendo, lo que estamos identificando en función a nuestras emociones, en función a nuestro cuerpo, la respuesta que estamos dando, hay un aprendizaje, ¿no? Cuando uno logra en este proceso identificar, empezar a tomar conciencia de eso que te está sucediendo, el tercer paso está en el sentido de comprender las emociones de los demás. Entonces, esto nos abre o nos invita a fortalecer también nuestra capacidad empática, ¿no? Estas acciones, estas emociones en función a las diferentes situaciones que nos puedan pasar, nos ayudan a aprender, ¿no? Para poder tomar decisiones más reflexionadas en un futuro. Y comprender las emociones de los demás para esta situación es muy importante ser muy observadores y también poder escuchar desde el corazón, poder escuchar activamente, desde la calidad con las personas con las que podamos conversar, con las personas con las que podamos trabajar, con las personas con las que convivimos. Entonces, ¿por qué? Porque al observarlos, sin juzgarlos, sino observarlos realmente qué les está pasando, esas expresiones, podemos darnos, ¿no?, una idea de lo que pueden ellos estar sintiendo. Entonces, esto nos va a permitir también reflexionar desde lo que yo estoy aprendiendo, me va a permitir poder comprender lo que le está pasando a los demás. Por ejemplo, eh, cuando prestamos atención, cuando escuchamos, cuando observamos, ¿a qué prestamos atención? A esas señales no verbales, como son el lenguaje corporal, ¿no? A esas expresiones faciales. Por ejemplo, a veces cuando uno está nervioso o nerviosa, sin darse cuenta, hay movimientos de piernas. Ese movimiento de piernas o el movimiento de pie que empieza a hacer un sonido, o movimientos de brazos, entonces comerse las uñas, hay una rigidez facial. Muchas veces no somos conscientes de eso que nos está pasando. Y cuando nosotros observamos a la otra persona, podemos observar ello en esto, en estas personas, en las personas, que nos permite también reflexionar que nosotros como seres humanos, en esas circunstancias, también tenemos nuestras expresiones no verbales, nuestro lenguaje corporal y nuestras expresiones faciales. Entonces, es muy importante validar las emociones de los demás, nuestras emociones también. Las emociones son naturales, se presentan por las situaciones en las que se está, la que se está pasando, ¿no? Y en este mirar al otro, también es mostrar esa comprensión y apoyo, sin juzgar ni al otro ni a nosotros mismos. Qué interesante, Shirley. Mira, nos formula uno de nuestros participantes, el señor Newman, nos pregunta, ¿de qué depende tener o desarrollar conciencia emocional? ¿No? Es la pregunta directa que nos hace, y entonces te la hacemos llegar. Ok, ¿de qué depende que una persona tenga o no conciencia emocional? Así Depende es. mucho del compromiso y de esta mirada individual. Cuando iniciamos el webinar, recuerdas, Iván, que mencionaste, a veces vivimos en piloto automático Claro. y tenemos un ritmo de vida tan acelerado
y estamos respondiendo demandas sociales normalmente, que detenernos a mirarnos un ratito a veces es un poco complejo, porque o no tenemos tiempo o da miedo mirarse a uno mismo. Entonces, ¿de qué depende? Depende de uno mismo, del mirarse, del poder autocuidarse para poder estar mucho mejor y tener respuestas en tus tomas de decisiones también más reflexionadas. O sea, cómo tú estás realmente. Esto parte desde este compromiso con uno mismo, desde esta autorreflexión con uno mismo, ¿no? Desde cómo estoy en el espacio laboral, qué está pasando conmigo en el espacio, cómo me siento cómodo, me siento de repente cansado, agotado, agobiado, cómo estoy en este espacio y de qué manera estas situaciones que pueden estar presentándose, ¿no? Por ejemplo, en el trabajo, nos está afectando. Entonces, eso es, creo que muy importante poder tener en cuenta, el poder mirarnos con mucha humildad y poder detenernos un momento realmente para poder darnos un autocuidado y ver cómo estamos en nuestro día a día en las diferentes áreas, desde lo financiero, desde el trabajo, desde lo académico, desde la familia y entre otros ámbitos donde nosotros podemos desenvolver, ¿no? Excelente. Es muy importante, entonces, considerar o tener en cuenta estos 3 pasos que nos has enunciado y nos has precisado como una manera muy didáctica, ¿no? Entonces, hacemos un breve resumen allí. Primero reflexionamos, ¿no? Luego denominamos a las emociones, ¿no? Le damos un nombre. Y luego comprendemos, ¿no? Debemos tratar de comprender por qué está sucediendo lo que está sucediendo a nuestro alrededor o directamente nos está impactando, influyendo, ¿no? Eh, Eso me queda clarísimo. Y venía a colación este pequeño resumen porque hay que recordar que, estimada Shirley, el desarrollo de la conciencia emocional es una competencia, o sea, es decir, es una capacidad que todos estamos en la condición de desarrollarla, ¿verdad? Entonces, esto a veces pasa desapercibido aparentemente, pero es muy puntual remarcarlo. Y también me vino a colación cuando nos expresabas la respuesta respecto a la pregunta de nuestro querido participante Newman, ¿no? Él nos decía, bueno, ¿de qué depende? Efectivamente, depende yo agregaría estos 3 pasos, ¿no? Porque si ejercitamos, recordando que el desarrollo de la conciencia emocional requiere práctica, no es algo que aparece de la noche a la mañana, es decir, hoy salgo del webinar y ya tengo conciencia emocional, no es así, ¿verdad? ¿No? Entonces, requiere ejercicio, requiere praxis, requiere entrenamiento, si queremos utilizar un término directo, ¿no? Porque eso nos va a ayudar a potenciar nuestras relaciones personales o interpersonales, pero también nos va a ayudar a tomar decisiones adecuadas, ¿no? Pertinentes en el día a día, porque estamos tomando decisiones en este ir y venir de nuestro cotidiano existir, ¿no? O interactuar en todo caso. Entonces, mira, qué interesante. Y justamente otra participante, no nos sintamos sino complacidos porque nos están siguiendo, ¿no? Y la estimada colega Marisol Quevedo, ¿no? Nos hace una pregunta, más que pregunta, creo que nos refuerza con un comentario cuando nos dice que hay que saber gestionar las emociones. Y bien, efectivamente, ese es un punto también que tiene que ver con nuestro desarrollo de conciencia emocional, que lo vamos a ir seguramente viendo en el transcurso del tiempo que nos queda todavía, ¿no? Entonces, mira, era muy importante entonces remarcar que el desarrollo de nuestra conciencia emocional, si la practicamos, si la entrenamos, nos va a traer, qué duda cabe, beneficios, ¿no? Infinitos, por utilizar un adjetivo, ¿no? Entonces, ¿qué te parece a ti? Esto nos lleva, y ahí viene la reflexión del participante Newman, porque esta es la parte, justamente, él se nos adelantó un poquito, ¿no?
viene la parte de las recomendaciones. Adelante, Shirley. Sí, muchas gracias, Iván. Sí, entonces hemos ido avanzando en el desarrollo de este webinar, de esta ponencia. Ya tenemos un poquito más de información sobre el tema y vamos a seguir llevando este tema a la práctica para poder ir comprendiéndolo, ir conociendo qué preguntas, conociendo, interiorizando también estos pasos que nos van a permitir poder fortalecer esta competencia que es la conciencia emocional. Entonces, lo que vamos a hacer es que con este caso en concreto vamos a ir desarrollando otra vez estos pasos, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer ahora es compartir, denme un momento, por favor, voy a compartir el PPT para presentar el caso y a partir de ahí vamos a seguir conversando. Claro que sí, estimada Shirley. Adelante. Ok, ¿se logra ver? ¿Sí? Sí, Per- sí, sí, se Perfecto. logra ver. Perfecto. Perfecto, bien, muchas gracias. Ya, entonces vamos a leer primero el caso. Eh, un estudiante, en este caso vamos a ir a la comunidad educativa. Por ejemplo, ¿no? Un estudiante a la que hemos denominado Ana, ella está experimentando ciertas dificultades para poder concentrarse en clase. Últimamente se ha mostrado distraída, irritable. Esto está afectando su nivel de rendimiento académico porque se ha visto disminuido. Y además también, y además se le ha observado con poca disposición para poder estar con sus compañeros, o sea, evita interactuar con ellos. Hace 2 semanas, Ana se enteró que sus papás están en un proceso de separación. ¿Qué te parece el caso, Iván? Lamentablemente es tan frecuente este tipo de casos en nuestras escuelas públicas, ¿no? Y yo Ujú. creo que es muy ilustrativo porque es lo que se presenta en nuestra realidad, ¿no? Cotidiana. Así que adelante, estimada. Eh, Sí, es, puede ser un caso que se pueda identificar con algunos estudiantes. Y este caso es muy interesante porque hay eh, diferentes actores de la comunidad. Está la alumna, están los compañeros, están los padres de familia y podríamos también agregar a los docentes que podrían mirar a Ana en esta situación que a ella le está pasando. Entonces, retomando al paso número 1, que es la toma de conciencia de las emociones y recordando, ¿no? Esto es un momento para poder reflexionar sobre las emociones. Recuerden las preguntas. ¿Cómo me estoy sintiendo últimamente? O sea, ¿cómo se está sintiendo Ana últimamente? ¿Desde cuándo ella se siente así? Y respondiendo al caso o detallando y reflexionando un poco más sobre el caso, podríamos, por ejemplo, indicar de que Ana se siente o está identificando, ¿no? Que se está sintiendo triste, confundida, ansiosa, preocupada desde hace 2 semanas, porque hay un impacto en ella respecto a la situación de sus papás. Y pues eso se está volviendo un poco más intenso en estos últimos días, ¿no? En función a cómo ella se está sintiendo. Y podríamos, por ejemplo, imaginarnos, ¿no? Si imaginamos a Ana en esta situación, o de repente a cualquier otro estudiante, o de repente nosotros mismos que hayamos pasado alguna situación así, ¿qué sensaciones físicas y qué pensamientos estarían asociados a Ana, ¿no? Preguntas, se podría hacer preguntas como, ¿qué siento ahora? ¿En qué parte de mi cuerpo estoy sintiendo la tristeza o el enojo? ¿Qué pensamientos estoy teniendo sobre esta situación
que estoy viviendo, ¿no? Y aquí, por ejemplo, Ana podría identificar que siente un dolor en la cabeza, que esto suele ser recurrente por estos pensamientos intrusivos, estos pensamientos que quizás sean de sentirse culpable, siente un vacío en el estómago, y otras sensaciones desde tensión quizás en los hombros, quizás con el cuerpo, los brazos muy cansados, ¿no? Entonces, que hacen que esas sensaciones se vayan presentando y afectando corporalmente. Entonces, pensamientos como lo que les estaba comentando, ¿no? El poder, ¿qué va a pasar ahora? ¿Qué va a pasar con sus papás? De repente ella piensa que sus papás no la quieren, que de repente fue por culpa de ella la que, la que están tomando esta decisión de poder separarse. Entonces, esta toma de conciencia de las emociones va desde qué está sucediendo conmigo, desde cuándo, es mirar la situación, eh, cómo está Ana, mirarla, observarla, ¿no? En esta relación con sus compañeros y en la expresión de ella también, ¿no? Y que en este proceso ella pueda identificar y tomar conciencia de lo que le está sucediendo en función corporal y en función también a pensamiento y a emociones. Entonces, hasta aquí, digamos, es la toma de conciencia. Miramos el caso y vamos identificando lo que podría estar sucediendo en ella. Recuerden o recordamos que el segundo paso era dar nombre a las emociones, ¿no? Esta expresión de las emociones. Entonces, sobre Ana, podríamos identificar que ella se está sintiendo sola. No quiere hablar con sus amigos, se está alejando de ellos, ha dejado de interactuar con ellos, ¿no? Y desde esta emoción identificada de la tristeza, podríamos de repente mencionar de que esta tristeza está porque ella teme perder a sus papás, perder ese vínculo entre con mamá y papá, teme perder el tiempo, o sea, no verse más seguido, no verse más constantemente. Está preocupada porque, imaginemos, un adolescente o un niño que esté pasando por un proceso de separación, la preocupación puede surgir por diferentes pensamientos que pueden estar también ahí embargando, como ¿qué será de mí después de esta separación? ¿No? Y hay todo un proceso, una emoción y esta preocupación puede verse, como ya habíamos mencionado anteriormente, reflejado en el cuerpo, en el organismo. Un poco para ir dando unas matices, unas recomendaciones que podríamos, por ejemplo, ir hasta aquí diciéndole a Ana, ¿no? Que es muy importante buscar formas de poder expresar las emociones. Quizás hablar con un amigo, escribir un diario, practicar un deporte que te permita poder expresar eso, identificarlo, expresarlo, dibujarlo, escribirlo, relacionarlo con una música que te permita a ti poder reflexionar. Y también no tener miedo, ¿no? Para poder pedir ayuda, tener a alguien de confianza. Sé que decirlo suena muy fácil, pero cuando se vive esa situación, ese proceso, es muy importante la paciencia y entender que cada estudiante, que cada persona, cada docente, cada papá, tiene su propio ritmo y su propia forma para poder sanar también. Entonces, hasta ahí somos conscientes o Ana es consciente de lo que siente, de lo que le está pasando, logra identificar sus emociones, expresarlas y decir por qué se siente de tal forma. Y en este proceso de fortalecer su conciencia emocional, el paso 3 sobre la comprensión de las emociones de los demás implicaría de que Ana en este proceso intentara comprender cómo se sientan, por ejemplo, sus compañeros. Y que en este proceso, por ejemplo, ¿no? Ella se ha dado cuenta, se podría dar cuenta que ha estado evitando a sus compañeros, que quería estar sola y que es válido también eso. Y quizás
esto haya generado una preocupación en sus compañeros por la situación que ella está viviendo, porque si ella no era así, le gustaba interactuar y estar, y de pronto dejó de interactuar con ellos, hay una situación ahí también que sucede con los compañeros, ¿no? Entonces ella se puede preguntar, ¿cómo puede estar sintiéndose mis papás, mis amigos, respecto de repente a la actitud y el comportamiento que ella está sintiendo? Y todo este proceso, esto que estamos conversando, no es que suceda en una hora o en media hora o en un día, sino es un proceso el darse cuenta también. Y ella puede buscar, intentar hablar con sus compañeros, ¿no? Este punto de partida también, ¿no? Es muy importante que ella de repente en este proceso, que ella se sienta más fuerte para poder conversar con sus papás, o también que los papás o sus compañeros busquen en este proceso seguir acompañándolo, ayudándolo a saber cómo está y darle también ese espacio que ella necesita. Recuerden, cada situación es única y es importante adaptar las estrategias a las necesidades individuales de cada uno, porque cada uno tiene su propia forma, su propio tiempo para sanar, su propia forma de poder expresar lo que está sintiendo. Y eso toma tiempo y hay que ser muy pacientes con uno mismo. ¿Qué te parece este caso, Iván? Me parece muy ilustrativo y me viene a la mente porque, mira, en el chat nos han vuelto a comentar unos aspectos rápidamente, lo vamos a decir. La profesora Macarena, me parece, no, la profesora Alejandra primero, nos comenta qué pasa cuando no hay escucha activa, ¿no? Ya nos está hablando del espacio de la escuela, o se enrarece, digamos, el clima institucional, ¿no? Laboral, dentro de las relaciones interpersonales que hay en la escuela. ¿Tiene algo que ver allí la conciencia emocional? Bueno, eso está más que definido en el sentido que efectivamente, ¿no? Tiene que ver con el tomar conciencia emocional de lo que nos está pasando en ese plano, ¿no? Ese es un primer comentario, una primera, me parece, formulación que hace la profesora Alejandra. También tenemos a la profesora Macarena que hace un comentario, sí, este es un comentario donde nos señala de que es muy importante que los docentes sepan gestionar las emociones, ¿no? Y hay un tercer, esta sí es una formulación también tipo interrogante, donde nos dicen si tener conciencia emocional o desarrollar la conciencia emocional va a ayudarnos, lógicamente, a mejorar nuestras habilidades, nuestras potencialidades, ¿no? Entonces, bueno, está allí la formulación de estos comentarios, de estas preguntas, de estas inquietudes, mejor dicho, ¿no? Que van a abonar, digamos, a lo que estás señalándonos y que yo creo que sería muy importante puntualizar, si te parece a ti, ¿no? Estos comentarios señalados. Ok. Sí, primero, muchas gracias por la participación. Eh, Respecto a, yo creo que lo que la profesora Macarena está colocando como lo importante que es para los docentes, o que los docentes, no solamente los docentes, en realidad todos los miembros de la comunidad educativa, todas las personas, que podamos fortalecer esta gestión de nuestras emociones de una manera positiva. Eh, pero poder gestionar esto implica su propio tiempo, ¿no? Implica el poder darnos cuenta de qué está sucediendo en este espacio de trabajo. No, mencionan, por ejemplo, un poco yendo a la pregunta de la profesora de Alejandra, ¿qué pasa cuando no hay escucha activa o un buen clima institucional en el colegio que trabajas? Se generan muchos conflictos, hay situaciones de desmotivación. Cuando no nos escuchamos, empezamos a vernos desde esta individualidad y ser muy competitivos, y a veces podemos hasta atropellarnos entre las personas. Cuando no nos escuchamos,
cuando no nos observamos, cuando esta capacidad empática se ve disminuida, se presenta un clima laboral poco saludable, que no nos nutre. Entonces, ¿cómo podemos generar un espacio en el que nos podamos escuchar, en la que podamos convivir de una mejor manera? Implica de generar ciertos momentos en la escuela, de tener espacios realmente para poder expresar eso que estás sintiendo. Y expresarlo puede ser de diferentes formas, a través de un trabajo artístico, a través de un trabajo que te permita poder gestionar en tu grupo de trabajadores, ¿no? Que ellos puedan sentirse escuchados, sentirse cómodos, sentirse seguros. Entonces, em, reconocer también cómo tú estás en este espacio y de qué manera estás respondiendo a las diferentes situaciones que se vienen presentando, ¿no? Entonces, lidiar con ello implicaría poder mirarme cómo estoy yo en esa situación y cómo está el entorno. Y a partir de ahí, ¿qué compromisos podemos generar? A partir de ahí podemos tener momentos pequeños, cortos, desde el autocuidado o reconocer, hablar de cuál es el problema, o sea, cuáles son los problemas. Partimos de poder identificar cuál es el problema que está generando un clima laboral negativo, desfavorable, de mucho estrés. O sea, ¿qué está generando esta situación? ¿Cuál es el problema real? Y desde ahí se puede partir con diferentes alternativas para poder trabajar con los grupos. ¿Sí? Entonces, esto puede ayudar a responder también. Hay algo que nos están preguntando también, que es Namika, nos dice de qué manera la conciencia emocional, como lo comentabas, puede fortalecer o favorecer el bienestar emocional en las personas de situación vulnerable. En realidad, la conciencia emocional puede favorecer a todas las personas en las condiciones en las que se encuentren. Yéndome a una situación vulnerable, en este caso te permite dar cuenta en este proceso, por ejemplo, de sanar, un proceso de sanación ante una situación de pérdida, ante una situación de violencia. Darte cuenta de aquello que te está pasando te va a permitir poder avanzar, ¿sí? Poder avanzar, poder mirarte cómo estuvo esta persona o cómo estuviste tú, ya sea en la infancia o ya sea en la adolescencia o ya sea ahora de adulta, en ese momento que tú viviste una situación vulnerable, en esa situación compleja que te tocó vivir, a cómo estás ahora. Mirarte ahora, cómo estás, cómo te estás sintiendo, si el dolor quizás que sentiste o que en ese momento tiene la misma intensidad de la de ahora. Recuerden que cada uno tiene su propio tiempo para poder sanar y para poder expresar también. Entonces, vamos a ir continuando, Iván, ¿te parece con el tema? Y cuéntanos ahora qué es lo que continúa. A ver, cuéntanos qué es lo que vamos Claro, a claro, hacer. porque hay muchas inquietudes, muchos comentarios en el chat y los agradecemos. Realmente estamos un poco desbordados por los comentarios, pero tenemos también un tiempo que nos marca, ¿no? Así que le vamos a pedir, por favor, que nos tengan comprensión en ese sentido. Quisiéramos responder todas las inquietudes, pero vamos a avanzar para que justamente podamos finalizar y ahí tengamos tal vez la posibilidad de sintetizar, ¿no?, la respuesta en función a las inquietudes que nos han estado escribiendo en el chat. Por favor, les pedimos esa comprensión, les vamos a estar muy agradecidos, ¿ya? Ahora viene rápidamente, estimada Shirley, rápidamente vienen los ejercicios, justamente la parte más interesante, diría yo, porque nos están preguntando, ¿y cómo desarrollo la conciencia emocional? ¿Cómo la fortalezco? Ya entendí los pasos, etcétera. Ya, muy bien, aquí viene este paso. Adelante, Shirley. Sí, claro que sí. Entonces, qué ejercicios podemos hacer? ¿Cuáles son los tips? ¿Cuáles son las recomendaciones? Entonces, vamos
en esta ponencia, presentación, les vamos a describir 3 ejercicios. Permítanme un ratito, por favor. A ver, aquí está. Entonces, estos 3 ejercicios que nosotros les estamos recomendando, ¿no? Recuerden que es un proceso, es trabajarlo, ustedes lo pueden incluir en su rutina. La primera es realizar ejercicios de respiración consciente. 2 minutos puede durar un ejercicio de respiración, ¿no? El ejercicio de respiración te va a permitir, primero, por un momento, detenerte para poder tomar conciencia de esto, de cómo estamos respirando, y el ejercicio de respiración va a permitir poder oxigenar también los pulmones, el cuerpo. Entonces, primero, para el ejercicio de respiración consciente, lo recomendable es sentarse cómodamente, cerrando los ojos, inhalar profundamente, sostener la respiración 4 segundos y luego exhalar en 4. Inhalo en 4, retengo el aire en 4 y exhalo en 4. Y vamos a repetir este ciclo por 2 minutos. Y en ese proceso vas a ir observando cómo tu cuerpo está respondiendo a la respiración. La relajación, de repente te das cuenta que hay por ahí algún dolorcito, algo que podría estar sucediendo, pero vas a ir dándote cuenta vas a ir observando tu cuerpo. El segundo es reconociendo mis emociones. Entonces, para realizar este ejercicio, vas a tomarte un momento y completar en forma verbal estas frases. Hoy me siento. Hoy me siento. ¿Cómo me siento hoy? ¿Feliz? ¿Contenta? Creo que esto se debe a ¿por qué estoy feliz? ¿Por qué estoy contenta? Por ejemplo, en mi caso es porque mi hijito está súper bien en el control, niño sano. Entonces eso me hace sentir contenta, me hace sentir que lo estoy haciendo bien. Y, por ejemplo, la tercera es lo que necesito ahora es, ¿qué necesito ahora? Organizarme, continuar organizándome, por ejemplo, para seguir con las recomendaciones del pediatra, por la edad en la que está mi hijito. Entonces, estas preguntas, estas respuestas van a poder ayudarte a guiarte en esta toma de conciencia y validar lo que estás sintiendo. Muy importante validar eso que te está pasando. Y la última, el último ejercicio es la validación interna. ¿Qué quiere decir? Es muy importante que te permitas sentir lo que sientes, sin juzgarte, sin juzgarte. Sé humilde contigo mismo. Reconoce. Es muy importante que sepas que todas las emociones son válidas. Si estoy enojado, si estoy triste, permítete sentir eso. Puedes decirte a ti mismo o a ti misma, ¿no? Está bien sentir esto, está bien sentirme enojado, está bien sentirme feliz, ¿no? Y ahí un ejemplo que les puedo dar, ¿no? Por ejemplo, me siento abrumada y cansada por cumplir con múltiples actividades que tengo en el trabajo. Es válido sentirme así. Estoy reconociendo esta emoción. Y a partir de esto, que yo estoy validándome, lo que estoy sintiendo, voy a empezar a tomar mejores decisiones o decisiones más oportunas, mirando el entorno. Entonces, estos ejercicios nos van a ayudar a conectarnos con nuestro cuerpo, con nuestras emociones, de una manera más reflexiva, más consciente. Practiquen en cualquier momento del día, especialmente cuando se puedan sentir tristes o tensos o abrumados, ¿sí? Entonces, eso es muy importante, Iván. Correcto. Bien, estamos finalizando ya nuestro webinar, ¿no? Realmente el tiempo pasa tan rápido que parece que fue hace unos momentos que iniciamos, pero bueno, es lo que hay. Y vamos a finalizar. Las reflexiones vienen a un ritmo increíble, ¿no? A través de lo que nos has estado explicitando, estimada Shirley. Pero hay una pregunta que puede resumir, me parece, lo que nos han escrito en el chat,
La profesora es una directora, una directiva, donde nos comenta, nos formula la pregunta, ¿cómo en su condición de directiva ella puede gestionar o promover la gestión de emociones, tanto en su estamento docente como en sus estudiantes, ¿no? Es una pregunta que nos formula a través del chat, ¿ya? Y con esa respuesta estaríamos epilogando, terminando nuestro webinar, estimada Shirley. Ok. Em, Nosotros o ustedes como directores, directoras de escuelas, primero la pregunta creo que es muy importante porque eh, permite ver el grado de compromiso, de preocupación también por la importancia de la salud mental y emocional en este caso de la plana docente. Que los docentes puedan darse un momento, un tiempo o poder guiarlos y acompañarlos en este proceso de que ellos aprendan a gestionar sus emociones. Por ejemplo, si tienen ustedes espacios de reuniones, pueden ustedes usar estos espacios donde están con sus docentes para poder o iniciar el espacio con uno de estos ejercicios. Respiremos un momento. Aprendamos a respirar. Y a partir de esto, de estos momentos de calidad, de poder mirarse, de poder detenerse un momento para que la plana docente vea y sienta que su salud mental es muy importante, su salud emocional es muy importante, entonces podamos aplicar estos ejercicios, ¿no? Entonces, a veces cuando nosotros preguntamos a los docentes, la pregunta o a cualquier persona, como mencionábamos, suele ser, ¿me siento bien o me siento mal? Y a veces iniciar con la aplicación de un momento de pausa activa, un momento para respirar, un momento para estirar, un momento para reconocer esos logros y que este reconocimiento de logros, cómo me hacen sentir, es sacar del cuadro, de este cuadro tan parametrado a veces que tenemos en el día a día. Entonces, es muy importante darse el tiempo y podamos mirar cómo son los tiempos y que esta práctica con los docentes puede llegar hasta en el estudiante. 2 minutos en el aula, tienes a tu docente que ha aprendido, que está en este proceso de respirar, llega al aula, lo puede aplicar con sus alumnos. 2 minutos para poder mirar, para poder enseñar a los estudiantes o aprender con ellos también y poder iniciar quizás una clase un poco eh, más emotiva, hey, esto es algo distinto, ¿no? Entonces, y darle la importancia al autocuidado, darle la importancia a eso que te está pasando. Entonces, eso es lo que podría comentarle respecto a cómo podríamos gestionar las emociones. Excelente, Shirley. Y mira, vamos a hacer una especie de colofón rápidamente porque ya el tiempo nos aborda, la falta de tiempo ya, ¿no? Pero hay una reflexión de la profesora Raida Salcedo que nos dice, la observación nos permite identificar el problema del estudiante, escucharlo y darle confianza para comunicarse. Perfecto, profesora, ¿no? Permíteme, Shirley, hacer el énfasis final respecto a esta inquietud de la profesora Raida. Claro, los docentes, y en eso está también nuestra estrategia, Educación Te Escucha, que hace atención en soporte socioemocional al estamento docente y también a nuestros estimados estudiantes que requieren esta atención, ¿no? Y hay un rubro que se denomina señales de alerta. En función a esa observación, ¿no?, que realizan nuestros queridos docentes en el aula, es que vamos a poder apoyar a nuestros estudiantes, vamos a poder acompañarlos en esa situación aparentemente compleja o problemática por la cual pueden estar transitando. Y entonces sí, estamos de acuerdo que la observación es un método, que duda cabe, ¿no?, inicial, muy importante en el aula. Hay que ser excelentes observadores, fortalecer nuestra observación para justamente poder hacer ese acompañamiento socioafectivo, sobre todo nuestros colegas tutores que están en aula ahí lidiando en el día a día con una serie de temáticas interesantes que tienen que ver con la prevención también de la violencia, ¿no?, la prevención de varias situaciones problemáticas que vivimos en nuestro sistema educativo.
Y ahí vamos. Así que totalmente de acuerdo con la profesora Reira. Bueno, estimados participantes, oyentes que nos han acompañado en esta hora, en este viaje imaginario que hemos hecho hacia la conciencia emocional, porque a la final la síntesis es darnos cuenta, porque eso es tomar conciencia, darnos cuenta de lo que sentimos, de lo que expresamos o de lo que identificamos como emoción y a partir de allí fortalecernos internamente, como muy bien nos ha dicho Shirley, ¿no? Porque tenemos que mirar primero hacia adentro. O sea, primero miramos nosotros hacia adentro para poder comprendernos, para poder resolver situaciones y luego miramos hacia los demás. Entonces, si yo me comprendo, si yo estoy bien, como dice una frase muy común, tú también vas a estar bien, ¿no? O sea, me refiero en el caso de los colegas docentes directivos, si yo estoy bien emocionalmente, voy a irradiar ese equilibrio emocional. Bueno, no hay más. Un abrazo a todos, esperamos que sigan aprendiendo y practicando esta información acerca de cómo desarrollar nuestra conciencia emocional. De mi parte, un abrazo fraterno, con mucho cariño, y será hasta la próxima. Te dejo los micrófonos, Shirley. Muchas gracias a todos, gracias por su participación, por las preguntas, también por poder compartirnos también la importancia para ustedes lo que es la conciencia emocional. Y nada, sigan practicándolo. Recuerden que ustedes son únicos. La experiencia que han vivido en todos estos años los hacen ser las personas que son ahora. Y poder observarnos es observarnos también al otro con mucha humildad, porque detrás de esta persona que también tiene experiencias puede ser que algo le haya pasado y que ahora es la persona que es. Así es que nada, sigan practicándolo, ténganse mucha paciencia y nos estamos viendo hasta otra oportunidad. Muchas gracias, Iván. Hasta Gracias. luego, Shirley.